paciente tiene un edema donde hay hipoxemia, no utilicen una solución glucosada. ¿Ya? Son criterios que ustedes tienen que ir adoptando para que los apliquen en la clínica, en el ejercicio profesional. Como les mencioné, vamos a hacer en su momento un taller sobre administración de fluidos. ¿Ok? Así que, sobre todo enfocado a soluciones coloidales. Ya los cristaloides yo los paso más en emergencia, en internado. Pero para el taller de fármaco lo vamos a hacer con soluciones cristaloides, no coloidales. ¿Y qué son los coloides? ¿Verdad? A diferencia de los cristaloides se componen de agua con electrolitos. Los coloides son soluciones, ¿verdad?, que tienen partículas en suspensión de alto peso molecular, es decir, proteínas. Ya, acá ya no hay cloro, ya no hay sodio, ya no hay potasio, que azúcar, que si vienen con endulcorantes o no. Ahora son soluciones proteicas. ¿Ya? Y si son soluciones proteicas, ¿qué va a pasar con el agua? Van a traer agua. Entonces, ¿a qué tipo de solución se parece por su mecanismo de acción si atraen agua? A las hipertónicas. ¿Ok? El mecanismo de acción es muy similar a las hipertónicas porque son hiperosmolares, atraen agua. Ejemplo, la más común es la albúmina, al 5 y al 20%, y la vamos a usar en pacientes quemados con quemaduras, ¿verdad?, de altos porcentajes, porque son pacientes que están hipoproteinémicos, pierden tanta proteína, ¿ya?, que se terminan deshidratando y necesitamos restaurar la albuminemia. O pacientes que están hipoproteinémicos por ejemplo, una cirrosis, una asitis cirrótica. El hígado no es capaz de sintetizar proteínas y como hay hipoproteinemia por una falla hepática, ¿verdad?, hay poca proteína en el espacio vascular y ¿qué hace el agua? Se pierde. ¿Y se va a dónde? A las cavidades. Y ese paciente tiene asitis, acumulación de agua en cavidades por el simple hecho de no tener proteínas en sangre. ¿Y qué hacemos? Restauramos administrando albúmina. ¿Ya? Síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, a diferencia del síndrome nefrítico, en el nefrótico el paciente está proteinúrico. Pierde proteínas por orina. ¿Ya? Así que también van a tener que utilizar albúmina. Ahí no te sirve utilizar una solución hipertónica cristaloide, porque tienes que analizar a tu paciente y si tu paciente tiene hipoalbuminemia, ponle mejor una solución coloidal. Albúmina directamente. Vas a traer agua al lecho vascular y vas a restaurar la deficiencia de proteínas en sangre, en plasma, ¿se entiende? Pero si el paciente está normoproteinémico, ok, utilicen una solución hipertónica y listo. Problema resuelto, ¿ya? Entonces, tienen que considerar también el estado clínico del paciente a la hora de decidir qué fármaco van a utilizar. Yo he utilizado mucho, por ejemplo, los pacientes con parvovirus, con parvovirosis, pacientes que pierden proteínas por la hemorragia gastrointestinal, se restauran bastante bien con albúmina, ¿ya? Uno puede administrar la albúmina, yo después les voy a enseñar cómo se administra cuando tengamos las clases de emergencia, pero andan súper bien. Yo siempre ando en mis bolsitos frasquitos con albúmina de uso humano, de hecho esta misma tengo yo. Y se puede administrar, se pasa en bomba y se pasa lentamente. Pero también podemos trabajar con ¿cómo se llama? Con plasma, ¿ya? Con plasma fresco. Que el plasma fresco contiene muchas proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, genial porque, por ejemplo, los chicos del Banco de Sangre Veterinario de Valdivia, ¿verdad?, ellos preparan este plasma fresco y lo comercializan para uso en clínicas, ya, de pequeños animales. Es genial, entonces tiene propiedades muy similares a la albúmina porque no solamente te va a aportar albúmina, sino que te aporta también globulinas. Y si el paciente tiene un proceso infeccioso, ya, donde necesita globulinas para promover la producción de inmunoglobulinas, es ideal un plasma fresco, ¿ya? Lo rehidratas, restauras la proteinemia y además le aporta globulinas, ¿ya? Son soluciones coloidales, ¿ok? El plasma fresco. ¿Cómo?
o sea, de repente puede que el paciente tenga alguna reacción, pero es poco probable. Es poco probable porque es el componente proteico nada más y es como las proteínas plasmáticas, ¿ya? No son proteínas de pared. Por ejemplo, si fuese, no sé, la sangre entera, que tiene proteínas de pared de los glóbulos rojos, como hay distintos tipos de sangre, ahí sí podría generar una reacción, ¿ya? Yo en lo personal nunca he visto reacciones cuando administramos el plasma fresco. Pero también hay soluciones que vienen en bombona, que sería el dextrano, ¿ya? Y el dextrano te va a aportar proteínas, ¿ya? Específicamente el dextrano 40, ¿ya? También está el dextrano 70, y va a ejercer el mismo efecto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? Vamos a restaurar la volemia. Este tipo de soluciones, que se llaman coloides, también se conocen como expansores plasmáticos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes colocan los coloides intravascular, van a traer agua hacia el espacio capilar o intravascular. Y eso hace que se expanda el plasma por el agua que están atrayendo. Por eso se conocen como expansores plasmáticos. Si en la clínica diaria ustedes conocen, dicen, ¿sabes que vamos a utilizar expansores plasmáticos? O en alguna charla ya saben que son los coloides, ¿ya? Los expansores plasmáticos. Los hipertónicos cristaloides no se conocen como expansores plasmáticos, por si acaso. Cuando hablamos de expansores plasmáticos nos referimos a coloides que son proteínas, ¿ok? Por si acaso. No vayan a confundir ese término de expansores plasmáticos con los cristaloides hipertónicos, nada que ver. Ya. Y finalmente, ya, bueno, dudas, ¿se entendió lo que yo voy explicando respecto a los criterios de cuándo utilizar un tipo de fluido, cuándo utilizar otro? ¿Se entiende, verdad? ¿Ya? Obviamente ustedes tienen que leer después, tienen que ir a reforzar, no se queden solo con lo que está acá, ya, repasen el artículo, que es la actualización de fluidoterapia que les subí a la plataforma, ¿ok? Pero cuando hablamos de farmacología del sistema nefrourinario, no basta con referirnos a los diuréticos y a los fluidos, cristaloides y coloides. También hay que trabajar con fármacos que pueden actuar sobre el tono de la vejiga y el tono uretral. Y voy a mencionar un par que ya vimos y agregué otro par que son de uso muy frecuente, muy común. Y conversaba antes de la clase con Tomás y le decía que este tipo de fármacos son altamente útiles, porque ustedes en la clínica diaria se van a encontrar con perros o con gatos, porque se utiliza más en perro y gato, que tienen o incontinencia urinaria, es decir, que se están orinando, ¿verdad? Y los tutores siempre le describen, sabes que mi perro, mi gato, le salen gotitas y se orina solo. Está durmiendo y de repente veo un charco de orina. O pacientes que simplemente no pueden orinar y tienen la tremenda vejiga y uno intenta hacer, ¿verdad?, el vaciamiento manual y no pueden. ¿Por qué? Porque el esfínter está contraído, ¿ya? Ese tipo de paciente es muy común en la clínica diaria por distintos motivos: traumatismo, urolitiasis, etc. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, qué ocurre con estos fármacos que son los que controlan el tono vesico-uretral. Sobre que hay un perrito meándose el chorrito, en el computador. Se salvó que no está conectado a la corriente, porque si no, tendría un perrito a la parrilla. ¿Ya? Recordemos, ¿ya?, que la vejiga, ¿verdad?, tiene inervación por ejemplo, inervación simpática por el nervio hipogástrico, y el nervio hipogástrico se va a encargar de inervar al músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, y también al esfínter uretral interno, ¿ya?, que está representado en color verde. En color azul se representa el esfínter uretral externo, ¿ya? El nervio pélvico, ¿verdad?, que es un nervio de la vía parasimpática, por ende, ¿verdad?, va a ser estimulado por la acetilcolina, va a inervar ¿a quién? Al detrusor, ¿ya? Y el nervio pudendo, ¿verdad?, que ese nervio produce acetilcolina, ¿verdad? La vía somática, que es distinta, ¿verdad?, a la vía autónoma, va a inervar al esfínter uretral externo. Fíjense ustedes de dónde provienen las inervaciones. Miren que el detrusor y el esfínter uretral interno, la inervación viene de L1, L4, ¿ya?
Y en el caso de, ¿verdad? El externo, el esfínter uretral externo, viene de S1, S3. Si un paciente tiene una lesión lumbosacra, acá, sacra, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con este esfínter? Se va a mantener relajado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se pierde la inervación y el esfínter se relaja. ¿Ya? ¿Han visto alguna vez perrito que tenga una lesión de columna y que tenga el esfínter, que no controla el esfínter? Sobre todo si la lesión está a nivel lumbosacro. Pero si la lesión es toracolumbar, una lesión toracolumbar, ¿qué va a ocurrir? El esfínter que va a estar relajado, pero este de acá va a estar activo. Por ende, ese paciente, ¿qué hay que hacer? La vejiga va a estar llena, pero no se va a poder vaciar. ¿Por qué? Porque este esfínter está cerrado. ¿Y qué es lo que hacemos? Presionamos el abdomen y vaciamos la vejiga. ¿Alguien lo ha visto o lo ha hecho alguna vez? ¿Alguien? ¿Quién lo ha hecho? ¿Vaciar vejiga a un perrito? ¿A un gato? María Belén. Camila lo ha visto. Carla lo ha visto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando se pierde la inervación, la vejiga no puede controlar, porque pierde la capacidad del músculo detrusor de contraer, ¿ok? Y no hay esta contracción, entonces se relaja el músculo. Y necesita ayuda. Y es cuando nosotros llegamos y por presión se abre el esfínter uretral externo. ¿Ya? Por presión, cuando nosotros llegamos, lo ponemos ahí y lo presionamos, por presión se va a abrir. Pero eso lo podemos inducir farmacológicamente también, ¿ya? Sin necesidad de estar presionando. Bueno, les dejo esa tablita, ya, resumen de los distintos segmentos, ya, y se fijan ahí los nervios, ya, o las vías en realidad, ya, las vías parasimpáticas y simpáticas, los nervios que van a inervar y qué funciones tienen cuando se estimulan y qué funciones tienen cuando se bloquean. Los fármacos actúan a este nivel. Los fármacos, todos los que vamos o la mayoría de los que vamos a ver, son bloqueadores, ya sea bloqueadores de receptores alfa o antagonistas de receptores alfa o anticolinérgicos. ¿Okay? El único que es un mimético, un simpático mimético es la fenilpropanolamina. ¿Ya? Entonces, estos son los fármacos que nosotros vamos a revisar. ¿Ya? Vamos a ver los que aumentan el tono del esfínter uretral y que vamos a revisar. Dentro de muchos que hay, yo dije, voy a trabajar solo con la fenilpropanolamina como para que tengan una idea. ¿Ya? Y los que reducen el tono del esfínter uretral, que sería el prazosin o prazosina, la tamsulosina y el flavoxato. Son fármacos que se utilizan con amplia frecuencia en la clínica diaria. ¿Ya? Estos tres por lo menos, la prazosina no tanto, pero la tamsulosina y el flavoxato son muy frecuentes. Para cuando hagan una práctica y les digan flavoxato, no tenía ni idea qué es eso. ¿Ya? Ok. Entonces, si tenemos un paciente que cursa con incontinencia, ¿ya? Necesitamos aumentar el tono del esfínter, ¿verdad? Y para aumentar el tono del esfínter vamos a utilizar simpáticos miméticos. ¿Qué van a hacer? Van a actuar, ¿verdad? Van a ser agonistas de receptores alfa, ¿ya? A pesar de que pueden actuar también en receptores beta, ¿ya? Y pueden tener efectos en otros sistemas. Ahora me interesa solamente la acción a nivel urinario, ¿ya? ¿Qué hacen? Aumentan la resistencia de salida de la uretra, ¿ya? Y ejercen efectos vasoconstrictores. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a estimular receptores alfa. Y eso me va a generar, ¿verdad? Principalmente una contracción del esfínter uretral, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene incontinencia, se está orinando, ustedes le mandan fenilpropanolamina y eso va a hacer que aumente la contracción del esfínter y controle mejor y no se le caigan sus gotitas de pipí. ¿Ok? ¿Ya? Fármacos que se administran por vía oral, atraviesan la barrera hematoencefálica, podemos tener efectos, ¿verdad?, neurológicos secundarios, ¿ya? Fármacos que se eliminan directamente por orina, ¿ya? No son metabolizados en hígado, así que los pueden utilizar en pacientes que tengan algún compromiso hepático, con toda seguridad, pero como son agonistas alfa, ¿qué van a producir a nivel vascular? Vasoconstricción. Por ende, tenemos como efecto secundario hipertensión, ¿ya? Pero además actúan en otros sistemas, pueden generar hiperadrenocorticismo, estimulan al adrenal
¿verdad? Pueden provocar midriasis y también podríamos generar en dosis excesivas retención urinaria. Que tengamos ahora lo contrario, que el esfínter esté demasiado contraído y el paciente no pueda orinar y ahora la orina se quede retenida por exceso de contracción. ¿Ya? Son las dosis que se utilizan, ¿ya? En perros y en gatos. Yo la verdad es que no me complico la vida y yo trabajo con, en ambas especies, 1 miligramo kilo. ¿Ya? No me complico la vida desde la práctica, pero obviamente, ¿verdad? Uno después va creando criterios. ¿Ya? En general yo parto siempre con 1 miligramo kilo de fenilpropanolamina y andan bastante bien. Ahora, les cuento que al principio se va a demorar probablemente unas 2 semanas en recuperar el tono del esfínter, ¿ya? Y eso ustedes lo tienen que advertir, no es inmediato, ¿ok? Estos pacientes, los tutores creen que empieza a tomar el medicamento y ya el perrito o el gato va a orinar normal. No, se demora, ¿ya? Y ustedes lo suspenden y después vuelve a tener incontinencia. Son tratamientos que quedan casi a permanencia, ¿ya? Y si ustedes tienen, caso contrario, ¿verdad? Pacientes que ahora tienen retención urinaria, sea cual sea la causa, sea una retención neurogénica, intrínseca, o sea por una lesión de la médula espinal, o sea por urolitiasis, que hay urolitos, fíjense que, miren, aquí está la vejiga, ¿verdad? Este es un macho, para acá viene la uretra, y aquí está el pene. Y fíjense que hay urolitos ahí en la uretra, ¿verdad? En el recorrido de la uretra. Y eso está impidiendo el vaciamiento correcto de la vejiga. Okay. Tienen esos casos, pueden utilizar fármacos que aumenten el tono del esfínter, ¿ya? En este caso, que relajen, ¿ya? Que reduzcan, porque los de acá aumentan. Así que estos de acá reducen el tono, por si acaso, ¿ya? Lo corrigen, reducen el tono del esfínter. ¿Pero eso sin necesidad de poner como una sonda? Es que generalmente los usamos cuando la sonda no te funciona. Por ejemplo, ¿alguien alguna vez ha intentado poner una sonda? ¿Lo han visto? ¿Lo ha intentado? No lo he intentado. ¿Ya? No, pero fíjense que cuando uno pone una sonda, en un momento lo intentan, ¿verdad? A veces pasa la sonda, genial, pueden hacer un flashing, ¡pum! Hidropropulsión retrógrada de suero, ok, pero pasa muchas veces que el urolito se queda atrapado y ustedes no pasan ni aunque hagan flashing. E intentan pasar la sonda y no hay manera de avanzar. Entonces en esos casos, ¿verdad? Tenemos que realizar tratamiento farmacológico. ¿Ya? ¿Para qué? Para relajar esfínteres, ¿ok? Y de esa manera el urolito sea capaz de moverse. La prazosina, ya lo había comentado en su momento, la prazosina, ¿verdad? Es un antagonista, es un simpático lítico, ¿verdad? Bloquean a los receptores adrenérgicos, en este caso es un alfa bloqueante, ¿ya? Importante mencionar que relaja esfínter vesical, es un vasodilatador, por ende va a promover la micción de los pacientes, ¿ok? La prazosina. Efectos secundarios que podemos tener en todos estos fármacos que van a relajar a los esfínteres es que se pueden tener hipotensión. En el caso de la prazosina tiene muchos efectos secundarios, por eso se utiliza poco, ¿ya? Muy poco. Tiene hipotensión, debilidad, síncope. Sin embargo, en el caso de la tamsulosina, que es lo que yo en lo personal utilizo más, no yo, mis pacientes, ¿okay? La tamsulosina solamente me va a producir hipotensión, ¿ya? Y no siempre. De hecho, muy pocas veces. Y de ahí está exenta de otros efectos secundarios, así que es muy segura para utilizar, ¿ya? En pacientes que tienen retención urinaria, ¿ya? Actúa sobre receptores alfa 1 de tipo A, más complicadito el tema, pero solo para contarles que estos receptores están en el esfínter uretral externo principalmente, ¿ya? Y también están en la próstata, ¿ya? Importante es que tiene pocos efectos secundarios, por eso se utiliza bastante con mucha frecuencia, la tamsulosina. Son de uso humano, por si acaso, por eso les pongo las cajitas, ya, las presentaciones, porque son de uso humano, ¿ok? Y los pueden prescribir. Y el otro es el flavoxato, y el flavoxato, fíjense que es una amina terciaria que es sintética del amonio cuaternario. Es decir, del amonio cuaternario sintetizan una amina terciaria. Por ende, es neurotóxica. Ya, es neurotóxico. Hay que tener mucho cuidado con el flavoxato, los efectos secundarios.
Sin embargo, se utiliza con mucha frecuencia, ¿ya? El flavoxato relaja, ¿verdad?, el esfínter vesical y eso ayuda a promover la micción, ¿ya? Las dosis que utilizamos, bueno, el flavoxato es un anticolinérgico, a diferencia de la tamsulosina. La tamsulosina es un antagonista alfa 1, el flavoxato es un anticolinérgico, ¿ok? Lo que hace es que impide la acción de la acetilcolina con los receptores muscarínicos, ¿ya? Pero el mecanismo no está totalmente descrito, se sabe que inhibe, ¿verdad?, o impide la unión de la acetilcolina con su receptor muscarínico, ¿ya?, en la vía colinérgica. Por eso es un anticolinérgico. Y miren, estas son las dosis que se utilizan, ¿ya? Por ejemplo, la prazosina se recomienda, si es un perro, ¿verdad? Estos fármacos, cuando ustedes vean así dosis por perro, es porque los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos no están tan detallados y esto es lo que se conoce en la práctica, ¿ya? Por ejemplo, perros menores a 15 kilos se da 1 miligramo total de prazosina. La presentación de la prazosina es de 1 miligramo, o sea, un comprimido. Si el perro pesa más de 15 kilos, le dan 2 comprimidos. ¿Por qué? Son 2 miligramos, ¿ya? Puede ser cada 8 horas o cada 12 horas. Y en el caso de los felinos, ¿verdad?, un cuarto, 0,25 o hasta un comprimido por gato, ¿ya? La tamsulosina se utiliza en dosis de 0,4 a 0,8 miligramos kilo, ¿ya? Y en el caso del flavoxato, fíjense que es muy similar a la prazosina, ¿ya? La prazosina muy poco se usa, pero el flavoxato sí. Ya el flavoxato vienen de 200, 250, de 200 bien. O sea, sí. Si es un perro grande, 200 miligramos. Si es un perro chico, 50. Y uno más o menos va calculando, ¿ya? ¿Cómo? Que los efectos, si empiezan a aparecer efectos signos neurológicos, son efectos secundarios. ¿Por qué? Es de la familia del amonio cuaternario, ¿ya? Ahora, no es que le van a dar amonio cuaternario, químicamente de la familia, pero no tiene el mismo efecto, por si acaso, ¿ya? Y en el caso de los gatos, yo creo que un Maine Coon le daría 200 miligramos, no le daría a un gato pequeño 200 miligramos, yo le daría 50 miligramos, ¿ya? De hecho, yo cuando he trabajado con este fármaco, yo trabajo con las dosis mínimas, siempre, ¿ya? 50 miligramos, un cuarto, ¿ok? Y esos son como los fármacos que generalmente utilizamos con mayor frecuencia para controlar el tono, ¿ya? La fenilpropanolamina, si necesito mejorar el tono, la tamsulosina, flavoxato, si necesito, ¿verdad?, disminuir el tono, ¿ya? Y esos fármacos salvan y los hacen quedar bien. Los antihipertensivos también se utilizan en la terapia de los pacientes nefrourinarios, pero no los quise poner acá porque los vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver farmacología del sistema cardiovascular. Y ahí voy a hablar de todos los antihipertensivos con su mecanismo de acción. Vamos a hablar también de los antiarrítmicos, ¿ok? La prueba entra hasta hoy. Y los antiagregantes de urolitos, como por ejemplo ¿cómo se llama?, alopurinol o el citrato de potasio, que se utilizan para el manejo del paciente con urolitiasis, eso lo vamos a ver en medicina interna, ¿ya? No lo voy a ahondar acá, lo vamos a ver en medicina interna, así que... Pero en archivos que yo les subí, el consenso de manejo de enfermedad de la vía urinaria, se mencionan estos fármacos para que los tengan ahí en consideración. ¿Ya? ¿Dudas?